Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida. Miguel Iraburu Elizondo, presidente del Comité del Barómetro del Círculo de Empresarios. Bienvenido, buenas noches. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué quedó de aquel globo sonda en el que hace ya unos meses se puso encima de la mesa, pensamos que pudiera ser aquel globo sonda, para fijar la edad de la jubilación? ¿Volveremos a hablar de los 70 años? ¿Veremos a la gente en España jubilarse a los 70 años? A ver, yo creo que el problema de las pensiones es uno de los problemas más importantes de este país, porque bajo el punto de vista de la demografía ya estamos empezando a tener un problema, y en el año 2030 va a ser un problema muy importante. En el año 2030 la media edad de España, de los españoles, va a ser de 50 años, en comparación con los 33 años del resto del mundo. Con lo cual, las pensiones es un tema clave para el cual hay que buscar un pacto de Estado lo antes posible. Lo de la edad de jubilación que me pregunta, pues no es la solución, pero evidentemente es claro que al ampliarse el número de años que vamos a vivir todos como media, que en este momento está en los 83 años, pues es evidente que la edad de jubilación va a tener que seguir un ritmo parecido. Insisto, con esto no solucionamos el problema, hay que hacer más cosas que hemos estudiado y que tenemos nuestras recomendaciones en el Círculo de Empresarios, pero sin duda la tendencia es pasar de los 67 a los 70 en X años, con matices, porque hay sectores en los cuales digamos, el desgaste físico es muy superior y otros inferior, con lo cual yo creo que no va a ser para todos igual, pero la tendencia es clara. ¿Y qué debería hacer una persona que no tiene, una persona en edad laboral de poder trabajar, que no tenga ahora mismo una garantía de pensiones en el futuro? Ya no digo tener un plan de pensiones, digo que desde luego con este análisis que nos está haciendo la cosa se complica bastante. Bueno, yo, por ejemplo, soy una persona que no tengo pensado jubilarme, eso depende mucho de cada uno. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta mucho la actividad, me gusta mucho la empresa, físicamente me encuentro muy bien, pero que naturalmente eso no se puede generalizar. Es decir, yo creo que esto cada uno tendrá que establecer su propio plan de vida. Es muy difícil este incremento de acuerdo al IPC, que ya el gobierno anterior lo aceptó y que sigue en la misma línea, es muy difícil que se mantenga. Es decir, la factura de las pensiones en conjunto es de 140.000 millones, y si no se hacen cosas que podemos entrar en más detalle, pues pensamos que es un sistema que acabará siendo inmanejable, ¿no? Entonces, las pensiones privadas es una salida para el que pueda, pero lo que se necesita es cambiar el sistema de una manera muy importante en su conjunto. Tal como está, no nos garantiza que los nuevos pensionistas vayan a poder cobrar de acuerdo a lo que se establece en este momento. Habla de un plan de Estado. ¿Un plan de Estado para qué? Para encontrar un pacto de Estado. Un pacto de Estado. Para encontrar el lugar del que sacar los fondos. Vamos a ver, se pueden hacer bastantes cosas dentro del tema de las pensiones, que nosotros en el Círculo de Empresarios, el comité correspondiente las ha estudiado, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, nosotros no vemos que se pueda seguir con las jubilaciones anticipadas. Eso es una sobrecarga del sistema que pensamos que en el futuro no es posible. Pensamos también que una parte de las pensiones, las no contributivas, tendrían que sacarse en este momento de donde están y pasarlas a los presupuestos generales del Estado. Con eso aliviaríamos la carga.
los gastos de gestión de la Seguridad Social, que son del entorno de los 4.000 millones, también tendrían que ir con los presupuestos generales del Estado, de manera que quedaran solo las pensiones contributivas dentro del sistema que hoy funciona. Y además de eso, pensamos que, digamos, que el reparto, que es el sistema que en este momento se sigue, tendría que seguir funcionando, pero con dos aspectos complementarios, como sería una capitalización obligatoria, es decir, los asalariados en las compañías, una parte del sueldo se capitalizaría, de manera que al término de la vida laboral se pudiera recuperar eso, y unas capitalizaciones voluntarias que en el fondo son parecidas a los fondos de pensiones privados. Es decir, primero, no las jubilaciones anticipadas, segundo, el sistema tal como está no se va a sostener, con lo cual habría que pasar a una parte relativamente importante a los presupuestos generales del Estado, y de lo que queda, atacarlo por la vía del reparto, de la capitalización obligatoria y de la capitalización voluntaria. Y con la fragmentación que tiene ahora mismo el Congreso de los Diputados, ¿usted ve fácil pactar estos puntos que ha puesto encima de la mesa? Fácil no es nada, fácil en absoluto, porque además yo pienso que esto se debía haber hecho hace años. En este momento, el año pasado la Seguridad Social tuvo un déficit de 18.800 millones de euros. El Fondo de la Seguridad Social, que era de 65.000 millones, ya solo quedan 8.000. De manera que este es un tema que se debía haber abordado hace años y se ha ido retrasando. Lo que pasa es que está llegando un momento en el cual el déficit de la Seguridad Social computa como déficit público, los objetivos de déficit público son bastante exigentes y eso hay que resolverlo de alguna manera. ¿Es fácil resolverlo? No. Pero yo creo que en este momento los partidos políticos no tienen más remedio que llegar a algún tipo de acuerdo, porque el sistema no se sostiene. Hace unos días presentaron el barómetro de los círculos y en el avance de estos datos se hablaba de las fortalezas de nuestra economía. Antes de entrar en el detalle del barómetro, ¿cuál es la fortaleza, la principal, que tiene la economía española en estos momentos? Bueno, la economía española tiene algunas fortalezas importantes. Esta mañana en la conferencia que he dado las he dicho muy claramente. Estamos creciendo de manera muy importante en los últimos años. En el año 2016 crecimos, el Producto Interior Bruto creció un 3,4%, el año 2017 un 3,1%, este año estaremos, pensamos nosotros, entre el 2,6 y el 2,7, es decir, hay una desaceleración, no hay una crisis, nada parecido con lo anterior, pero hay una desaceleración. Pero es que Europa, el último informe que ha salido de la Unión Europea, crece al 2%. Con lo cual, estamos creciendo más, incluso en el periodo de desaceleración, más que Europa. Punto importante. Lo que pasa es que hay que aprovechar este periodo de crecimiento para hacer reformas estructurales que no estamos haciendo. Más cosas positivas. Hombre, la exportación también se ha ralentizado, pero hemos llegado a un 34% sobre el Producto Interior Bruto en muy pocos años y hemos batido el récord mundial. Es decir, la exportación y el señor Draghi nos han sacado de la crisis. Este año va a crecer menos, pero estamos en unos niveles importantes. Y además es una exportación que se ha combinado con un incremento del empleo, es decir, hemos reducido el altísimo nivel de desempleo y con una balanza por cuenta corriente positiva. Con lo cual es un mix que nos da una fortaleza muy importante. A España se le valora muy alto por muchas cosas. Mal que bien hemos conseguido salir de la crisis. Por otra parte, ya en aspectos más cualitativos, los ingenieros españoles en Europa son tremendamente requeridos, tanto por su formación como por su coste también. Es decir, hay aspectos en los cuales España se tiene que basar para hacer todas las reformas que son urgentes y que están pendientes. ¿Y Navarra? Navarra es una tierra rica, como mucha gente piensa, es una tierra llena de oportunidades. ¿Qué es Navarra ahora mismo? Bueno, yo nunca, cuando estoy fuera, y me lo dicen, yo les suelo matizar, yo no les digo que Navarra es una región rica, yo les digo que Navarra ha sabido hacer bien las cosas
y se ha hecho bastante rica. Es decir, España, Navarra no tiene petróleo, ni tiene gas. O sea, en Navarra llevamos muchos años haciendo bien las cosas en muchos aspectos, que nos ha permitido llegar a una renta per cápita que siempre estamos entre los 3 primeros en España, y en Europa de 273 regiones estamos la número 34, lo cual está muy bien. En ese aspecto Navarra es potente. ¿Y por qué Navarra es potente? Pues primero, bajo mi punto de vista, porque tiene empresarios muy valiosos. Yo admiro mucho a la clase empresarial navarra, porque realmente hay gente de mucha valía. Por otro lado, tenemos un mix agricultura, industria, servicios equilibrado, que eso vale muchísimo, y sobre todo vale porque la industria ya pesa algo por encima del 30% del Producto Interior Bruto regional. Eso es muy importante. Fíjese que Alemania tiene un 27%, que es el país un poco modelo europeo, y Francia tiene un 20%, Navarra tiene un 30%. ¿Y por qué es tan importante? Pues mire, porque la industria tiene muchas ventajas. Primero, en época de crisis hay menos desempleo si tienes un porcentaje de industria potente. La industria es más innovadora que ningún otro sector. La industria atrae el mejor talento. La industria es más fácil de financiar, y la industria, si tienes el tamaño adecuado, es más fácil de internacionalizar. Entonces, teniendo eso a bordo, pues realmente Navarra, que lo tiene una fortaleza enorme. Bajo el punto de vista de índice de cobertura, Navarra está en el 180%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente exportamos el doble de lo que importamos. Eso es muy importante. Aunque es verdad que un 45% está ligado al automóvil, 33% puro automóvil, 12% industria auxiliar, pero también tenemos una industria química potente, tenemos bienes de equipo y tenemos un agroalimentario que también pesa el 12% de la exportación. Es decir, tenemos un mix muy adecuado, de acuerdo a la tendencia moderna, que puede dar mucho de sí, y nuestras fortalezas por esa vía. Luego tenemos 2 universidades, ¿no? Tenemos 2 universidades que es muy importante. Tenemos el índice de paro más bajo de España, estamos ya por debajo del 10%, cuando en España todavía superamos el 15%. Hay muchas cosas que yo pienso que son enormemente importantes y que afortunadamente hemos sabido manejar a lo largo de los últimos 20 años para construir una región, como usted dice, rica. Pero no vienen multinacionales, que son las que generan un gran empleo. Bueno, es que tenemos incluso se van. Findus acaba de anunciar su marcha de Navarra. Findus acaba de anunciar, y yo tengo algún contacto con algún empresario que se irá cuando pueda. ¿Qué problema tenemos? Pues vamos a ver, yo el problema más importante que veo aquí, por mis conversaciones con los empresarios, es el distanciamiento entre empresarios y gobierno. Me parece enormemente preocupante. A ver, cuando una empresa, y yo he sido primer ejecutivo de varias empresas grandes, sale fuera a competir, no sale sola, sale con su entorno económico, social, cultural, tiene su imagen y su apoyo. Y en este momento yo veo que hay un distanciamiento enormemente importante y un desacuerdo muy importante entre los empresarios y el gobierno de Navarra. Hombre, uno de los detonantes más importantes es el aspecto fiscal. El aspecto fiscal, ya no solo para los empresarios de Navarra, sino para los inversores de fuera de Navarra, tanto nacionales como internacionales, es un aspecto que aleja tremendamente. Aquí no se enteran porque no van a decir que no van a invertir. Aquí la gente viene a invertir y dice que invierte, pero no vienen aquí a decir no voy a invertir. A mí sí me lo dicen, porque yo tengo por mi trabajo, mucho tratamiento con los fondos tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Entonces tenemos un problema fiscal enorme, tenemos un problema político que preocupa muchísimo, y así como la marca del empresario navarro no ha dejado de subir, la marca navarra se ha deteriorado de manera importante. Bueno, esto es un tema que me parece que es preocupante, y es un tema para el cual hay que tomar medidas, ¿no? Pero el propio consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra
dice siempre todo lo contrario. Cuando llegan estas críticas desde el sector empresarial, desde la oposición, él insiste en que no, en que aquí vienen más empresas de las que se van y que las cosas no son así. No es un problema de si vienen más o menos, lo que es importante es cuánto facturan las que vienen y cuánto facturan las que se van, ¿eh? A veces es más importante que se vaya a una empresa como Findus que no que vengan 20 startups, ¿no? O sea que eso no es un ratio a manejar, ¿no? Yo no lo digo como crítica, yo lo digo como la impresión que recibo desde fuera y que me preocupa como navarro que soy. Tengo 5 hijos navarros, mujer navarra y mucha familia aquí, y yo vivo en Navarra porque es mi tierra. Claro. Y lo digo bajo ese punto de vista. Bueno, pues quiero decir, si alguien opina que en este momento no hay un problema con los empresarios de Navarra y que la marca de Navarra no se está deteriorando ante los ojos de los de fuera, pues allá él. ¿Qué hacemos con el tren de alta velocidad? ¿Llegaremos a verlo en Navarra? ¿Qué sensaciones llegan desde fuera? Las de dentro ya las conocemos. Por eso, vuelvo a decir desde fuera. Las infraestructuras son enormemente importantes. Findus hablaba, por ejemplo, de las dificultades en el transporte. Las infraestructuras son tremendamente importantes para la productividad. O sea, lo que da bienestar a las personas y lo que da bienestar a las empresas es la productividad. La productividad es un elemento clave que debíamos manejarlo con más familiaridad. ¿Por qué? Porque la productividad da competitividad, la competitividad da actividad porque consigues más negocios, más contratos, la actividad da inversión, la inversión da innovación y puestos de trabajo. Entonces la productividad es elemento clave y las infraestructuras son una de las bases para mejorar la productividad. En ese aspecto España está bien. En el estudio del barómetro a nivel global ocupa la posición número 12, lo cual está bien, si bien tiene algunas deficiencias como por ejemplo, que son muy importantes para empresas como Findus. Por ejemplo, la conexión entre los puertos y los ferrocarriles no está solucionada. Por eso el transporte de mercancías en nuestro país ocupa un lugar, por ferrocarril ocupa un lugar muy bajo y somos la tercera parte de lo que, en porcentaje, por ejemplo, de lo que hace Alemania, ¿no? En Navarra la infraestructura se está deteriorando y tanto el tren de alta velocidad como el canal a nosotros nos parece que son elementos absolutamente fundamentales, no para el corto, sino para el medio y para el largo plazo del desarrollo de Navarra, para la productividad, para que vengan empresas que puedan utilizar esas infraestructuras en beneficio de sus empleados y de sus negocios. Y no hay duda, y nadie lo duda, en ninguna parte de Europa. De hecho, cuando ha habido el plan Juncker, el dinero que se ha sacado, ¿para qué se ha sacado? Para infraestructuras. Porque eso sabe todo el mundo que es en favor del bienestar social, del bienestar empresarial y que es una apuesta de futuro sin ninguna duda. Entonces, a mí me ha extrañado mucho la posición del gobierno en cuanto al tren de alta velocidad y del canal. Parece que más que una ayuda tenemos un freno, parece que no se ponen de acuerdo, cuando se ponen de acuerdo se ponen tarde y para mí son dos proyectos que el liderazgo lo debía haber tomado desde el principio, sin votos en contra en el Parlamento, el Gobierno de Navarra. ¿Y qué hacemos con el empleo público en Navarra? Una comunidad de algo más de 600.000 habitantes, con más de 25.000 funcionarios. 34.000. A ver, vamos a ver, el problema que tenemos aquí en Navarra en cuanto a los funcionarios, hemos crecido muchísimo en los últimos años en cuanto al número de funcionarios. Si usted lo compara con 10 años al día de hoy, hemos aumentado de manera importante, pero es más significativo el mirarlo número de funcionarios por 1000 habitantes, ¿no? La media de España son 28 funcionarios por cada 1000 habitantes. La media de Navarra son 40. Es verdad que somos forales y hacemos más cosas, pero a mí me parece que la diferencia entre 28 y 40 es excesiva. Es excesiva. Entonces, bueno, quizá haya habido otras motivaciones para aumentar el número de funcionarios, pero es evidente que el ratio que nos sale, pues me parece que no es el más competitivo del país en absoluto. Nos ha hablado
de una manera humilde de la trayectoria, de su currículum, de las empresas en las que ha estado, pero llegó a la dirección general de AUNA, que era el holding en el que estaba Mena, Madritel, Retevisión, Supercable. Asumió la presidencia de Azcoyen, allí estuvo durante 7 años, ha estado en Mediaset, bueno, en fin, hay un currículum amplísimo, pero me he dado cuenta, no sé si ha sido así o no, viendo un poco todo lo que hay detrás, del cariño especial que has tenido por la automoción, o si no por la automoción, sí por la etapa que en tu vida ocupó. Es una muy buena deducción, sin ninguna duda. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, de niño a mí los coches me entusiasmaban, los camiones, los autobuses. Mi mayor, aparte del fútbol, que soy hijo de futbolista profesional, mi mayor divertimento era subirme con mi padre en un autobús y estar 2 o 3 horas por Pamplona dando vueltas. Siempre me ha gustado mucho todo el tema del automóvil. Entonces, yo empecé trabajando en Bilbao en una empresa metalúrgica, pero la primera oportunidad que tuve de venirme no solo a Pamplona, sino en una industria del automóvil, me vine sin pensármelo 2 veces, ¿no? Y me vine a TRW, en aquel momento Torfinesa. Entonces, esa época, aparte de ser mi época navarra, porque a partir de ahí me fui a Madrid, la recuerdo con muchísimo cariño, porque es mi tierra, estuve trabajando con mi gente y estuve en mi sector. Y además, porque como solo llevaba la experiencia de 2 años en Bilbao, fue mi universidad profesional. En TRW entré en el departamento, fui responsable de calidad, luego pasé al departamento de ingeniería y luego a comercial, de manera que fue mi universidad, ¿no? Y entonces todavía tengo muchos amigos de esa época que la recuerdo con muchísimo cariño. Me permitió pues viajar, conocer Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Nissan, todas las marcas importantes en sus propios talleres, y para mí fue una época apasionante. Nos ha contado antes que los ingenieros españoles están muy bien vistos por muchos motivos, por varios motivos, 2 fundamentales, pero para aquellos padres y aquellos jóvenes que todavía no tienen claro hacia dónde enfocar su futuro laboral, ahora mismo, ¿qué consejo les podría dar? ¿Que tiren por dónde? A ver, yo esta mañana comentaba que en un estudio muy reciente aparecía que el 65% de los niños que hoy empiezan a estudiar, van a trabajar en puestos de trabajo que hoy no existen. El 65%, que hoy no existe. Por lo cual, por un lado, no me haga ser profeta, porque es enormemente difícil saber las consecuencias de esta revolución digital que ya estamos viviendo. Muy difícil saberlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se analiza mucho a nivel europeo lo que se llama el STEM. El STEM son las siglas de Science, Technology, Engineering and Mathematics, que son las 4, digamos, temas que en este momento más se está requiriendo en las empresas españolas y europeas. Gente de ciencia, gente de tecnología, gente de ingeniería y gente de matemática, ¿no? Curiosamente en España, o desgraciadamente en España, en los últimos 5 años, en este STEM ha bajado la matriculación un 20%. Con lo cual, las empresas se están encontrando con que necesitan una serie de perfiles, España, y no los encuentran. Y se los están quitando unas a otras, y está subiendo el salario de estos chicos recién graduados en estas diferentes carreras como la espuma, ¿no? Entonces, parece que en estas 4 áreas, aunque hoy no existan ese 65% de los puestos de trabajo, va a haber desarrollo. Hoy, dentro de la digitalización, todo lo que sea análisis de datos, lo que se llama analytics, gestión de datos, todo lo que es ciberseguridad, todo lo que son plataformas digitales, todo ese tema buscan gente, las empresas, como locos, ¿no? O sea que parece que por esa vía, hombre, yo tampoco creo que, yo tengo 5 hijos, yo tampoco creo que a un hijo, porque existan oportunidades, le tengas que forzar. Yo no forzo
ni a eso ni a nada. No, pero el que esté un poco más despistado. Pero el que ¿no? esté más despistado le tiene que gustar, es decir, al final no solo es la aptitud, es la actitud, y si no te gusta la actitud nunca va a ser buena, ¿no? Pero por la vía de la transformación digital y la industria 4.0, va a haber una serie de oportunidades en robótica, por ejemplo, en Internet de las cosas, en todo lo que son realidad virtual, muy importante. Eso sin ninguna duda, eso sí que lo puedo decir. Muy bien, Miguel Iraburu, hemos terminado. Muchísimas gracias y nos hemos quedado, yo me he quedado con ganas de otra, porque el tema de la digitalización dará mucho que hablar. Podemos hablar mucho. Y ahora mismo se está hablando muy poco. Gracias y buenas noches. Encantado, muchas gracias. Entra en Renoven y encuentra lo que necesitas a tu medida. Renoven, expertos en fabricación, distribución y montaje de cerramientos exteriores en aluminio y PVC. La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad. Renoven, ventanas para toda la vida.